Dios no solo creó un día al que llamó Shabbat, sino que mandó al hombre que lo guardase. El día de Shabbat se caracterizaba por no ser trabajado para las ganancias personales, sino que todo lo que se haría sería en función del propósito santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuesta un poco de trabajo ver de qué se trataba y cómo Jesús y sus apóstoles vivían este Shabbat. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar del Shabbat. El día en el calendario bíblico se diferencia del nuestro, el occidental, en unas 6 horas. Para nosotros, un día comienza a la medianoche, pero como no siempre estamos despiertos a esa hora, nos es más fácil pensar que la mañana es lo primero del día, que luego viene el mediodía y al final la noche. Aunque en realidad nuestro día comience en el inicio de la madrugada y termine al fin de la medianoche. Sin embargo, en la Biblia y en casi todo el Oriente Medio, hasta hoy, el día de 24 horas comienza con la puesta del sol y termina antes de comenzar la próxima. O sea, que lo primero que sucede en un día regular de la semana es la noche y luego el día. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque como el resto de los días de la semana, el Shabbat va a comenzar una vez se pone el sol, o sea, lo primero va a ser la noche. El Shabbat se divide en 3 partes. La primera, que sería luego de la puesta del sol, es la noche del Shabbat. Luego, la mañana del Shabbat y por último, la tarde del Shabbat. Claro, como mismo una familia se va a preparar para ir de viaje, así también hay que prepararse para el Shabbat, que sería entonces lo que se hace en la tarde del día anterior, o sea, antes de llegar la noche del Shabbat. Y de igual manera, cuando uno llega de viaje, que tiene que acomodar todo para las cotidianidades que van a venir después del viaje, también hay un tiempo para después de Shabbat, que sería en la noche que da inicio al día siguiente, que es a su vez el primer día de la semana. Ahora, como dijimos en los episodios anteriores de esta temporada, Jesús es quien nos marca el paso, quien nos marca el camino que debemos seguir. Es a Él a quien debemos imitar. Es por eso que hoy estaremos viendo en los evangelios cómo Él actuó y fue responsable con el inicio del Shabbat. También dijimos en el episodio anterior que tristemente en la iglesia gentil hay muy poco rastro de las cosas que se hacían en el siglo I. Todo como consecuencia de la romanización que hablamos en la 6ª temporada. Por eso es que veremos qué ha llegado a través del judaísmo rabínico hasta hoy y que Jesús haya aprobado y a la vez haya usado para enseñar y cómo Él se comportó en ese día. Por esto vamos a darle una mirada de forma general a la noche de Shabbat. Luego de preparar lo necesario para comenzar, una vez ya estando la noche sobre nosotros, todo va a comenzar con una cena familiar. Allí se van a dar gracias por el día, se va también a dar gracias por el fruto de la vid, se va a dar gracias por el pan, se va a aprovechar para bendecir a los hijos y se va a tener también toda una sobremesa con respecto a los temas espirituales y a los temas que tienen que ver con esa semana. Como es lógico, por ser un momento especial, aunque el resto de la semana se puede hacer lo mismo, en el Shabbat todo va a tener una peculiaridad que es muy difícil se repita otro día de la semana.
Por ejemplo, el pan, en vez de ser entregado en la mano, este se va a tirar, porque va a representar el maná que descendió del cielo. Y como mismo Dios proveyó allá, así mismo provee hoy, aunque hoy no haya maná. Veamos cómo Jesús no solo participó, sino también aprovechó las cosas que ocurrían en una de estas cenas de Shabbat para traer una enseñanza muy clara acerca de su persona. Lo que teológicamente hablando diríamos hoy es una de las clases más excelentes de cristología de la historia. Cuenta Juan que en un servicio sinagogal donde Jesús predicaba, por lo que es fácil deducir que era Shabbat en la mañana, y en lo cual vamos a detallar en el próximo episodio, él va a ser cuestionado y comparado con Moisés. Ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y este análisis, aunque puede ser lógico, porque no se puede ser tan irresponsable de dejarse engañar por cualquiera que venga haciendo un cuento de las cosas espirituales o haciéndose pasar inclusive por un ángel o por un mensajero de Dios, que si analizamos bien podemos decir cuántos problemas nos hubiéramos evitado en estos más de 2000 años si la iglesia hubiera tenido este filtro con todo el que viene haciendo un cuento religioso. Sin embargo, aunque estaban haciendo lo correcto, no eran lo suficientemente sabios en su análisis. Y por eso Jesús les recuerda algo importante que está implícito en el texto que ellos están citando. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea que en realidad Moisés no les dio nada. Así que él no está pretendiendo competir con Moisés. Simplemente Moisés no es de su peso. Pero ellos, como es típico de los arrogantes, despreciaban al que tenían delante. Porque hay una realidad. Hacía solo unas horas habían visto el milagro de más de 5,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Además de una persona que vivía en santidad estricta, que es la que le está trayendo esta enseñanza, con esas evidencias, por lo menos era para que no buscaran respuestas desvalorizando a la otra persona. Si todos los elementos que se tienen acerca de alguien son buenos, ¿cómo se le va a desvalorizar por los que tú desconoces de esa persona? Así que algo ya viene mal con estos personajes. Entonces le dicen, Señor, danos siempre este pan. Pero esto se debe entender no como que ellos están tratando de que haga o dándole una oportunidad para que haga un milagro, sino más bien es una burla. No le están pidiendo nada. Es como que ellos le están diciendo, bueno, entonces trata de hacer lo mismo que hizo Moisés. Porque, por ejemplo, nos diste cebada, que es un pan que no se puede competir con el maná, en vez de habernos dado directamente el maná. Es así como decir, vaya, mejora tu oferta. Entonces, lo menos que se imaginan estos personajes es lo que va a pasar ahora. Jesús les va a decir que ese maná que vino del cielo y que ellos recuerdan en cada Shabbat tirándolo para que simbolice ese caer desde el cielo, en realidad lo que va a simbolizar es el viaje de Jesús desde la eternidad a la temporalidad humana. Él se redujo a lo sumo para traerle vida a ellos, que es más importante que llenarle la panza. Por eso les va a decir, yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre. Y más adelante continúa diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es por esa declaración de Jesús, a quien ellos han visto crecer, que comienzan a murmurar entre ellos. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces Jesús responde a esas murmuraciones. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, que ni siquiera él se puede comparar con ese maná que para ellos es algo tan excelente. Él es superior inclusive a ese maná. Entonces los judíos contendían entre sí porque no entendían, como dijimos, el simbolismo de todo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y de esta forma, y repitiendo lo mismo en detalles, Jesús va a darle un significado al punto central de la primera comida del Shabbat, que es el partimiento del pan y el vino. Es bueno no confundir este significado, aunque tiene similitud, porque todo lo que apunta a Jesús va a tener puntos en común uno con el otro, con la cena de Pascua. Y no crea que es algo sin mucho valor, porque precisamente esta confusión fue la que usó el diablo a través de la iglesia falsa, visible, que hablamos en otra temporada, para eliminar de un solo disparo dos de los moadim: la cena de Shabbat y la Pascua. ¿Y cómo hicieron esto? Muy simple, inventándose una tradición nueva que primero se le llamó Eucaristía y fue evolucionando posteriormente como santo sacrificio, fracción del pan, santísimo sacramento, santos misterios, santa cena, cena del Señor, comunión, etc. Y una vez más reitero que no es algo para poner a un lado como si no tuviera importancia, como mismo trata de hacer esa mayoría posmodernista cristiana que vemos hoy dentro de las iglesias. Pues este ha sido el tema que más divisiones ha traído al grupo gentil de creyentes en Jesús en los últimos 2000 años. Y fíjese si es un tema bien escabroso, que la causa real, que es la confusión entre estos dos moadim, entre lo que es el Shabbat y lo que es la Pascua, que nació específicamente en la Asamblea de Roma, por allá por el siglo II, III, no han sido desconocidas nunca, sino que la hipocresía de una mayoría por no ir a la raíz del problema ha sido lo que ha conspirado y a la vez ha vuelto el problema mucho más grande y mucho más complicado, cuando en realidad no es tan complicado. Juan Calvino, en su famosa obra Institución de la Religión Cristiana, expone el asunto de una forma clara, aunque tristemente por su antisemitismo no asumió la postura correcta. Él escribió: según lo que nos enseña la historia, o sea que para Calvino y para la historia, esto que estoy diciendo no es un invento mío, es algo histórico. Parece que antes de los tiempos de Alejandro, obispo de Roma, esto fue entre el año 107 y 116 del segundo siglo, se utilizaba para la cena pan leudado, o sea, un pan regular, parecido al que comemos normalmente. Este Alejandro estaba muy orgulloso de ser el primero en utilizar pan sin levadura. O sea, hasta ese momento se utilizaba pan regular y él se enorgullecía de que quitó ese pan regular y le puso entonces el pan de la Pascua, que es un pan sin la levadura. Dice Calvino: no veo por qué, a menos que le interesara con un nuevo espectáculo, promover la admiración del pueblo en lugar de instruir a los corazones en la verdadera fe. Yo diría lo mismo que él. ¿Por qué hizo esto Alejandro? Cuando su responsabilidad era transmitir lo que había recibido, como mismo enseñó Pablo, como mismo enseñaron los apóstoles. ¿Por qué hizo una innovación que nos ha llegado hasta hoy? Más adelante Calvino también dirá: se dice que Seferino, obispo de Roma, esto fue ya para el año 199 al 217 de ese mismo segundo siglo y ya a principios del tercero,
Este Seferino fue el autor de esta práctica que, según me parece, en su tiempo era diferente de como es hoy. En lo que a él concierne, es posible que mediante esta institución pensara que hacía lo mejor para su iglesia, teniendo en cuenta las circunstancias de su época. En efecto, no hay duda de que entonces la Santa Cena se proponía a los creyentes todas las veces que se reunían en su congregación y de que una buena parte de ellos participaba de la comunión. Claro, porque era una comida de Shabbat, no era la Pascua. Seferino fijó entonces de manera autoritaria un día en el que todo el pueblo de los cristianos de Roma confesarían su fe participando en la cena de nuestro Señor. Por otra parte, los creyentes tomaban la comunión tan a menudo como quisieran. La institución de Seferino, que era buena, la estropearon sus sucesores. Cuando se adoptó una ley, y ahí donde venimos a todo lo que hablamos en el programa de la romanización, se adoptó una ley que preveía una comunión al año. O sea que entonces unos agarraron el pan de una Pascua y lo pasaron para acá. En la Pascua no tiene levadura porque tiene un simbolismo diferente. En el Shabbat es un pan regular con levadura porque tiene otro simbolismo. Mezclaron eso precisamente por no saber los contextos. Y no tan solo mezclaron eso, después entonces eliminaron una de los moadín, una de las fiestas, pusieron la otra, cambiaron uno para el otro. Así que la historia en esos inicios va a estar en ese lleva y trae de un lado al otro. Al final de la jornada nos quedamos sin los dos moadín y apareció un invento, como decía hace un rato, llamado Eucaristía, Santa Cena, Comunión, como quieran ponerle. De esta manera llegamos a hoy, donde si alguien trata tan solo de explicar el tema, aun cuando no utilice los términos originales en hebreo de seudá y sedes de pesa, sino que unos digan ágape, digan comunión, digan Santa Cena, y al otro le digan Pascua y le digan la fiesta de panes sin levadura, la mayoría sentirá cierta amenaza y miedo de violar el famoso sacramento que inventaron. Aunque hay otros textos para analizar y ver cómo Jesús y los apóstoles disfrutaron de la primera comida de Shabbat, hoy solo llegaremos hasta aquí. En el próximo programa estaremos viendo qué sucedía al llegar la mañana de ese día tan especial. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.